Dios. Bien, amada Iglesia del Señor, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La palabra del Señor la leemos honrando Padre, Hijo y su Espíritu Santo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos, Rey amado, Jehová, su palabra va a ser corrida, Padre eterno. Sea usted dándonos sabiduría, conocimiento, entendimiento de lo alto, Jehová, para que podamos entender y comprender lo que usted nos quiere decir a través de su palabra. Que su Espíritu Santo nos siga edificando, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, amada Iglesia del Señor, hemos estado viendo un breve estudio de este texto, ubicado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Amén. Ya tenemos claros muchos puntos de los cuales hemos estado viendo. Perdonen un momento. Entonces, estuvimos viendo que este texto nos trae condicionantes, amén. Estuvimos viendo que la palabra sí sin tilde denota una condición. Y estuvimos también viendo que esa condicionante empieza desde la palabra sí hasta el punto y coma. Todo eso es la condición que Dios pone para que luego del punto y coma, luego de la palabra entonces, vengan las promesas del Señor. ¿Ven? La consecuente de aquellas condiciones. Entonces estuvimos viendo si se humillare mi pueblo. Estuvimos tratando de que la palabra humillarnos lleva consigo la obediencia. Que nosotros como pueblo de Cristo, como pueblo del Señor, necesitamos vivir una vida obediente para que nuestra humillación sea genuina delante del Señor, sea verdadera delante de Él. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Amén. Estuvimos tratando puntos de la oración tanto dentro como fuera de la congregación. Y buscar en mi rostro, dice, a través de la luz de la palabra vimos que en el rostro de Jehová encontramos sus ojos. No de la manera en que Él nos mira a nosotros, sino de nosotros procurar ser vistos por nuestro Dios. Hallar esa gracia, hallar ese favor de Dios. El olfato del Señor, presentarnos como sacrificio vivo. Los oídos de nuestro Padre, hacer que nos escuche a través de la oración, siendo humildes, siendo obedientes, siendo respetuosos a Dios. Y también encontrábamos la boca del Señor, que vimos que un ejemplo en aquella visión que tuvo Juan, él veía como una espada aguda de doble filo salía de la boca de él, algo simbólico, algo representativo. Eso significaba que teníamos que buscar su palabra. Amén. Y seguía diciendo la palabra y se convirtieron de sus malos caminos, y tratamos de que no está el último porque es un tema que sea menos importante, sino porque ya siendo hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir una vida humillada a Él, una vida llena de oración, una búsqueda de su rostro, donde estudiamos su palabra, donde estamos constantemente en sus caminos. Amén. Y estuvimos viendo bastante sobre ese punto. Vimos también la semana pasada la palabra entonces, que me denotaba esa consecuente, esa separación entre una parte y la unión con la que viene, con la consecuente en este caso. Y estuvimos tratando un poco sobre yo oiré desde los cielos. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y estábamos tratando a través de la luz de la palabra
que ese oír del Señor, luego que Dios oye nuestra oración, cuando ya hemos cumplido con todo lo que está antes de las palabras yo oiré desde los cielos, cuando Dios nos escucha, estuvimos viendo que se ejecuta una acción, y tratamos y citamos el libro de Salmos, capítulo 34, verso 6, el cual nos decía: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y luego de la coma dice: y lo libró de todas sus angustias. Vimos que había una acción luego del oír de nuestro Padre. Lo mismo en Salmos 34, 4. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Como no entramos a ahondar en aquellos textos, el punto que yo les dije que teníamos que sacar, o el extracto que quería obtener de estos versos que acabamos de leer, en Salmos 34:6 y Salmos 34:4, es esa acción que hay de nuestro Padre luego de el oír. Amén. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y luego del oír viene la acción. ¿Cuál es la acción de Salmos 34:6? Y lo libró de todas sus angustias. Es la acción que está tomando el Señor. Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Y la acción, ¿cuál es? Y me libró de todos mis temores. Entonces estuvimos viendo que esa palabra oír o ese escuchar de nuestro Dios viene acompañado de una acción. No es solamente un oír que el Señor escucha nuestras oraciones y no va a pasar nada. Siempre hay una acción. Y estuvimos tratando sobre ese punto, nos quedamos hasta ahí, hasta la parte en que a veces confundimos el oír de nuestro Dios con que todo lo que pedimos nos tiene que ser dado. Que si yo estoy pidiendo algo y la palabra dice que Dios me va a escuchar o Dios ya me escuchó, eso que yo estoy pidiendo ya me tiene que llegar. Pero ciertamente estuvimos hablando, estuvimos conversando que esa acción de Dios muchas veces no es lo que esperamos. ¿Por qué no es lo que esperamos? Porque a veces cuando estamos pidiendo a Dios en oración y queremos obtener algo, ya sea una respuesta, ya sea que Él nos ayude con algo que queremos obtener, quizás materialmente, pero la respuesta que queremos escuchar es la que nosotros nos hacemos en nuestras mentes, la que nosotros queremos oír. Esa es la respuesta que esperamos de Dios. Y muchas veces uno se cierra en ese pensar. Pareciera que no, pareciera que uno dijera: yo no me cierro, yo estoy abierto a lo que Dios me diga. Pero a veces el Señor mueve de una o de otra manera, por decírselo así, para que entienda las piezas. Y usted está orando y está pidiendo, y empiezan a moverse las piezas en su alrededor, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque estamos esperando lo que yo quiero escuchar, o estamos esperando lo que yo quiero que Dios haga por la oración que acabé de hacer. Y les dije que íbamos a estar viendo ciertos textos. Vayámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre,
bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Fíjense que es un tema quizás de una predicación aislada. Es un tema que viene incluido en la historia, que lo estuvimos también tratando en la segunda predicación. Pero note algo importante aquí. Dice que David tenía esa intención de edificarle la casa a Jehová. En libros atrás se especifica que el Señor tampoco lo permitió por ese derramamiento de sangre que había en David. Pero el punto que yo quiero coger es que David seguramente tenía en su corazón el sentir, el querer. Él quizás anhelaba tanto construirle la casa al Señor que se podía interpretar como que era algo bueno, y que si Dios ya lo había perdonado de sus pecados, el Señor hubiera podido permitir que él construyera su casa. Pero no estaba en los planes del Señor. El texto claramente lo dice. En el verso 8, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre. Para que lo diga Dios es porque ese anhelo estaba ahí puesto en el corazón de David. No para vanagloria. Dice, bien has hecho, le dice el Señor, en haber tenido esto en tu corazón. Pero el Señor fue claro y directo. En el verso 9, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo. Entonces, es un punto importante de quiebre para darnos cuenta que muchas veces podemos tener algo en nuestro corazón, pero ciertamente el Señor lo puede cumplir, quizás no en nosotros, sino en nuestra descendencia. Y quizás aquello que hemos estado esperando recibir de parte de Dios no ha llegado, pero no porque Dios no quiere hacerlo. No porque el Señor diga, quizás estás cometiendo pecado, quizás estás haciendo esto, nada que ver. Pero quizás no está en los planes del Señor. Quizás todavía no es el tiempo de Dios. Hay tantos puntos que se pueden tratar. No voy a ahondar mucho porque después perdemos el hilo de la prédica. Pero ciertamente el deseo de David no era malo. El deseo de David era construirle la casa a Dios. A pesar de que había derramado sangre y el Señor, ciertamente todo lo que se hace para Él es santo. Pero aquí vemos también que Él tenía esa intención en su corazón. ¿Y usted cree que David no se lo pidió en oración a Dios? Yo estoy seguro que David, siendo un hombre de oración, sí lo hizo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En nuestro Padre. Que si pedimos alguna cosa, fíjese lo que dice ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de que tienen una confianza plena, una seguridad, una convicción al momento de pedir. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Cuán importante es que nosotros, nuestras peticiones estén alineadas a aquella voluntad de nuestro Padre. Pero eso no significa que yo voy a estar indeciso. Yo no quiero que usted comprenda que ahora yo voy a vivir con miedo de que, Señor, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a saber cuál es tu perfecta voluntad?
¿Cómo sé que tengo que pedir, Señor, si tengo que estar alineado a tu voluntad? No vamos a estar indecisos o quizás a decir, ¿y ahora cómo voy a pedir todo lo que he estado pidiendo? ¿Cómo sé que está en la perfecta voluntad de Dios? Solo le digo algo. Mientras usted viva esta palabra, mientras usted la guarde, mientras usted la estudie, la escudriñe, la obedezca, el Espíritu solo nos va a guiar a que los anhelos de nuestro corazón sean espirituales. Cuando usted está aferrado, usted está estudiando, usted está orando, está haciendo los ejercicios espirituales, el Espíritu Santo mismo nos va a guiar a que nuestros deseos, nuestros anhelos vayan orientados con la voluntad de nuestro Padre. Solo estemos preparados a que quizás alguna respuesta que Dios nos dé sea un no. Que si estamos pidiendo una respuesta, Señor, ¿puedo hacer esto? También podemos recibir un no. Así como David tuvo su respuesta y le dijo, tú no edificarás mi casa, sino ¿quién lo hará? El Hijo Salomón. Amén. Mientras obedezcamos esta palabra, vivamos en santidad, tengamos la convicción y la plena certeza que Dios nos va a escuchar, porque así lo promete su palabra. Primera de Juan capítulo 5 verso 15, Jeremías capítulo 29 verso 12, Salmos 116 1 y 2, Salmos 18 6 y tantos versos más donde podemos ver las promesas de nuestro Dios. Él nos va a escuchar. Vamos a tener esa acción de parte de Dios. Solamente tenemos que confiar en Él. No reprocharle si algo quizás no nos ha llegado. No reprocharle si quizás la respuesta del Señor fue no. No lo hagas. Quédate quieto. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia donde Dios a veces dice que no y han tratado de insistir. Ya Dios dio una palabra, hay que obedecer. Amén. Recuerden que Dios hace lo que nos conviene. Y en ese huir de nuestro Padre, tenemos nosotros que esperar la acción. Salmos capítulo 5, verso 3. Salmos capítulo 5, verso 3. Dice la palabra, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. La palabra solita se responde y solita enseña. Alguien que tiene la plena seguridad de que Dios lo va a escuchar, porque ha hecho todo lo que Dios demanda en su palabra. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Repito, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso usted tiene que tener la plena certeza y seguridad que Dios lo está escuchando. Si usted está viviendo una vida llena de santidad, llena de obediencia, haciendo los ejercicios espirituales, obedeciendo esta palabra pura y santa del Señor,
Dice primera de Juan capítulo 3, 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Esa parte espiritual es muy importante. Por eso el Salmo capítulo 5, verso 3 dice, y esperaré. El Señor nos oye. Él oye nuestra oración, pero tenemos que aprender a esperar. ¿Esperar qué cosa? La acción de nuestro Dios. Aún en el silencio, con el transcurrir del tiempo, vamos a aprender que aún en el silencio hay una acción de parte de Dios. Amén. Ese es un tema muy importante. Porque nosotros estamos hechos para esperar. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin ir por doquier. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra del Señor es clara. Y el punto que estamos estudiando en 2 de Crónicas 7:14 dice, entonces yo oiré desde los cielos. Algo que tenemos que tener claro en ese texto es que el oír del Señor desde los cielos luego hará una acción. Pero en esa acción que va a hacer el Señor, o sea, el Señor está escuchando nuestra oración. Y luego cuando el Señor va a hacer esa acción, nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar, que acabamos de ver en los versos, esperando. Ya sea una respuesta, ya sea la obra de Dios, ya sea que Dios se mueva y todo se vaya dando conforme Dios lo va planificando. Tenemos que estar atentos a la respuesta de Dios. Estamos pidiendo, estamos orando, pero hay que aprender a esperar en Dios. Amén. Ese es el punto importante en cuanto a 2 de Crónicas 7:14, uno de los tantos puntos importantes. Que el Señor nos oye, hay una acción y nosotros tenemos que esperar esa acción. Amén. Y el texto de 2 de Crónicas 7:14 continúa diciendo, y perdonaré sus pecados. Esta es la acción del Señor. Fíjense que se sigue cumpliendo eso que estuvimos viendo. Luego del oír de Dios viene una acción. Y el verso en 2 de Crónicas 7:14 así también lo dice. Entonces yo oiré desde los cielos, y ahí viene la acción, y perdonaré sus pecados. Amén. Se cumple también lo que hemos estado estudiando. El Señor lo primero que hace en esa acción es perdonar nuestros pecados. Lo primero que hace el Señor, nos ha escuchado en el texto. Y la primera acción que Él dice después de haber oído es que perdonará nuestros pecados. ¿Por qué? Isaías capítulo 59, verso del 1 al 2. Isaías capítulo 59, verso del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho, ¿qué cosa? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra del Señor es clara. El Señor perdonará nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese pecado que nosotros cometemos nos separa de Él.
Ese pecado que nosotros hacemos, dice la palabra en Isaías 1:2 que acabamos de leer, que hacen una división entre nosotros y vuestro Dios, o sea, nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice? Y vuestros pecados. Ahí es claro, enfatizando que es por culpa nuestra. Nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí también hay algo importante que también aclara un texto, un verso que estuvimos estudiando. En 2 de Crónicas 7:14 dice: y buscaré mi rostro. Estuvimos analizando que el buscar el rostro del Señor implica muchas cosas, y que vamos a hallar sus ojos, sus oídos, su boca, y aquí también está la confirmación. ¿Dónde está la confirmación? Dice el verso 2: y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Han hecho ocultar su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Ahí está la aclaración también de esa parte que estuvimos tratando y procurando estudiar. Que en el rostro del Señor no solamente implica que yo voy a entrar en oración, como quizás muchos tenían como conocimiento. Lo primero que se venía a nuestra mente cuando decíamos buscar el rostro del Señor es ir y arrodillarnos y orar. Vemos que también hallamos más puntos en aquella palabra del Señor. Y aquí también está la confirmación. El Señor oculta su rostro, ¿por qué? Porque ahí también está el oír de nuestro Padre. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él perdona nuestros pecados. Y algo que tenemos que tener claro es que no es por nosotros. Nosotros no somos merecedores de nada, sino es por amor a Él mismo. Mantengámonos en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Dice la palabra del Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Buena es la palabra del Señor. Muy buena es la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor, yo, enfatizando, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. No es por nosotros. No es porque somos guapos o porque nosotros hemos estado haciendo tantas cosas para Dios. Es por el amor al Hijo. A ese Hijo que pagó ese precio en la cruz del Calvario. No hay de qué jactarnos. No hay que decir yo estoy haciendo esto, por eso Dios perdonó mi pecado. Clara es la palabra del Señor. Por mí mismo, dice el Señor. Él es quien perdona nuestros pecados. También eso es para que sea Él reverenciado. Salmo 130, del verso 3 al verso 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esa pregunta es muy clara, amén. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie puede decir que no peca. Nadie puede decir que no comete pecado y que es santo y que poco más no hace nada de pecado y ya mismo tiene que estar en el cielo. Aún la Biblia dice, aquel que dice que no peca, le hace a él mentiroso. El verso 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
El perdón de nuestros pecados es una promesa, pero aparece luego de todo lo demás. Para nosotros, recuerden que lo que estamos llevando, lo que estamos tratando de estudiar a la luz de la palabra, es para la iglesia. Amén. Es para nosotros, para el pueblo del Señor. El pueblo santo que ya se ha convertido. Ese debe de ser también nuestro anhelo. Que el Señor día a día perdone nuestros pecados y tratar a la medida de lo posible en seguir siendo perfectos. Carecer en lo mínimo de errores y defectos. El hecho que el Señor perdone nuestros pecados no significa que vamos a arbitrariamente a cometerlos. El Señor oye, escucha nuestro ruego, nuestro clamor, nuestras súplicas, nuestras lágrimas, dice la palabra, que no caen en vano. Y Él promete en su palabra perdonar nuestros pecados. Pero no juguemos con Dios, no juguemos con fuego, de que siempre vamos a estar cometiendo algo y Él siempre va a estar ahí perdonando, perdonando, perdonando. Hay que tener cuidado. Amén. Eso quería también enmarcarlo. Hay que tener cuidado, porque Dios dice en su palabra claramente que el Espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y llegamos a la parte final. El texto en 2 de Crónicas 7:14 nos dice: y perdonaré sus pecados, y luego que dice, y sanaré su tierra. Luego de que el Señor haya perdonado nuestros pecados, viene esa parte importante. Viene esa parte donde el Señor dice que sanará nuestra tierra. Y quiero que recordemos algo un poco de lo que estuvimos viendo en la segunda prédica, la historia de cómo surgió este texto. Ahí mismo en 2 de Crónicas 7, verso 13. ¿Qué dice el Señor? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y ahí viene lo que hemos estado estudiando. De ahí surge de lo que Salomón estuvo orando. Me parece que en el capítulo anterior Salomón estuvo orando y diciéndole al Señor: Señor, y si tú enviaras la langosta, si tú cerraras los cielos, Jehová, y tu pueblo te busca y se humilla, tú perdonarás nuestros pecados. Y el verso 14 es la respuesta a aquello, donde el Señor claramente les dice, en el verso 13, si yo cerrare los cielos, porque luego que Salomón terminó de construir la casa para Dios, el Señor le responde, dice la palabra, y le dice, lo mismo que él estuvo orando, el Señor le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y ciertamente ahí viene ligado el verso 14, donde también dice el Señor todas las condicionantes, todo lo que va a hacer, y al final dice, y sanaré su tierra. Ciertamente de manera muy clara podemos entender y comprender que a causa de que el Señor haya cerrado los cielos y que no deje que llueva, la tierra se va a volver reseca. La tierra se va a volver quizás de una manera áspera, de una manera donde va a perder todos sus nutrientes. Tantas cosas que puede perder la tierra si el Señor cerrare los cielos. Entonces podemos decir que la parte 14, donde dice, y sanaré su tierra, habla también de manera física, de manera literal, a la tierra.
Pero yo quiero apartarme, quiero tomar este punto y vamos a estar viendo ciertas cosas. Vamos a ver. Vayámonos al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 13, verso 23. Vamos a ver si lo podemos dar a entender. Mateo capítulo 13, verso 23. Fíjense bien lo que dice la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, a este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra, y da frutos, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Veamos cerca de ese libro, Marcos, un libro que muchas veces confirma tantos versos en el libro de Mateo. Marcos capítulo 4, verso 20. Amén. El libro de Marcos, capítulo 4, verso 20, ¿qué dice? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Una referencia muy clara de lo que nos dice Mateo 13, 23. ¿Y a qué quiero llegar? Fíjense lo que dice luego de los dos puntos. Mire lo que dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados. Al hablar de estos, está hablando de algunos, está hablando en plural. Amén. Partamos desde ahí. Son los que fueron sembrados en buena tierra. Los dos puntos denotan como una especie de un significado de lo que estuvo hablando. Es como cuando yo digo, quizás en alguna oración, estos son los 3 juguetes que tenía. Y pongo 2 puntos. ¿2 puntos para qué? Para enumerarlos. ¿Amén? Para yo dar la respuesta de lo que estuve diciendo arriba. Estos son los 2 juguetes que yo tengo. Y pongo 2 puntos para enumerarlos. La Biblia dice que ¿quiénes son? Los que oyen la palabra y la reciben. Literalmente, la tierra es donde nosotros la utilizamos. ¿Para qué? Para sembrar. Usted la ve muchas veces en el cultivo. Y ahí se siembra se pone una semilla. ¿Amén? Y esta semilla da su fruto. La Biblia, esta palabra poderosa del Señor, utiliza muchas veces lo que nosotros entendemos. Si se da cuenta, utiliza lo que para nosotros es fácil de comprender. Entonces hace como una comparativa, como algo quizás simbólico, como algo metáforo, como usted lo desee tomar. Pero el punto es que hace esa comparación de aquella semilla que se siembra en buena tierra. Usted ha visto que hay tierra mala y tierra buena. Los paisanos saben diferenciarla muy bien. Pero hay una comparativa con nosotros, que somos tomados simbólicamente como tierra, donde es depositada la semilla. ¿Por qué lo digo así? Fíjese lo que dice. Los que oyen la palabra. Ahí vemos que no está hablando literalmente de la tierra. La tierra no puede oír la palabra del Señor. Es algo inerte, algo muerto. Pero nosotros somos como esos comparativos que nos pone el Señor. Tú serás como esa tierra. Y ahí pondré la semilla. ¿Y qué dice? Y dan fruto a 30,
a 70 y a 100 por uno. Eso es otro tema. Pero el punto aquí es que somos nosotros comparados. Amén. Amén. Dice, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero el punto aquí es que hay una comparativa de nosotros. La palabra del Señor nos toma como esa tierra. Hace esa referencia de que la tierra también es ese símbolo, porque ahí se siembra una semilla. Y así es con cada uno de nosotros. Y segunda de Crónicas 7:14 dice, y sanaré su tierra. Por eso lo estoy tomando aparte. Por eso lo estoy tomando para que también podamos ver que el poder del Señor va también a sanarnos a nosotros. Ese símbolo de la tierra al cual hace referencia en Mateo y en Marcos, tomándonos a nosotros simbólicamente como la tierra, porque ahí es sembrado, ahí es puesto la semilla. Dice la palabra que sanará la tierra. Veamos Salmo 147:3 para ver si dejamos claro este punto. Libro de Salmos, capítulo 147, verso 3. Salmos 147, verso 3. Dice la palabra del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice la palabra que Él sana a los quebrantados de corazón. O sea que cuando uno está quebrantado es cuando usted está prácticamente humillado delante de Dios, está llorando, usted está desconsoladamente ahí, humillado delante de Dios. Y segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. El punto al que quiero llegar es que la palabra del Señor es tan buena y muestra tanto el poder de Dios que el Señor, cuando nosotros nos quebrantamos, sana también nuestro corazón. Usted sí se ha dado cuenta que cuando usted se siente mal, quizás ha cometido un pecado. Uno de los puntos por el cual el cristiano se quiebra más delante de la presencia del Señor, aún en agradecimiento, es uno de los puntos. Pero cuando usted peca, usted se siente mal, se siente indigno delante de Dios. Siente que no merece cantar, siente que no merece orar, siente que no merece estar delante de Dios. El Espíritu lo mueve a sentirse así. Usted estar tanto tiempo obedeciendo la palabra y haber pecado, haber resbalado, haber caído, hace que su corazón se quiebre y usted comience a decir, yo no soy digno delante de Dios. Fallé. Tanto el Señor me habló y fallé. Estuve en su palabra, estaba en los cultos y fallé. Entonces vamos humillados delante de Dios, quebrantados, llorando. Nos sentimos tan mal que solamente vamos a buscar a Dios. Y usted comienza a orar, a orar, a orar, a pedir perdón, a decirle, Señor, perdóname. Y a veces solamente alcanza a decir, Señor, perdóname. Y el resto de lo que ha estado usted arrodillado solamente pasa llorando. Y luego en esa oración, ¿qué viene? La sanidad del Señor. El Señor no solamente ahí entra a perdonar nuestros pecados. El Señor perdonó nuestros pecados en aquella oración. ¿Por qué? Porque hemos estado cumpliendo su palabra. Porque no nos acercamos a Él de manera altiva.
porque hemos obedecido, hemos caminado y estamos tratando de lo posible de obedecer la palabra de Dios. Y el Señor nos oye. Y lo mismo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Perdonaré sus pecados. Y luego que dice, y sanaré su tierra. Haciendo como algo simbólico también, representado que nosotros somos la tierra. Él sanará, que dice Salmo 147:3, a los quebrantados de corazón. Porque en ese perdón que hace Dios, sana nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que sana nuestro corazón y nos perdona? Porque usted llegó a la oración con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de suciedad, con un sentimiento de que usted no es digno de orar, de alabar, de predicar, de hacer nada delante de Dios. Y en la oración usted se siente libre. Usted siente como algo cambió. Cuando usted se ha humillado verdaderamente a Dios, usted siente como el Señor se llevó aquella culpa. Entró esa parte donde el Señor sana su corazón. Amén. Cuán bueno es Dios. Siendo nosotros inmerecidos, Él nos perdona y sana nuestras heridas. Por eso nosotros, cuando hemos estado humillados a Él, sentimos esa liberación. Esa culpa se va. Viene el Señor, te ve ahí humillado, te ve orando, te ve buscando su rostro, haciendo lo mismo que dice 2 de Crónicas 7:14. Y se empieza a cumplir la palabra del Señor. Entonces yo oiré desde los cielos, oye el Señor nuestro clamor, perdona nuestros pecados. ¿Y qué hace? Sana nuestro corazón. Amén. Cuán bueno es Dios. Cuán bueno es nuestro Dios. Por eso cuán importante es que estemos constantemente delante de Él. Porque esa representación de que el Señor sanará nuestra tierra es también ese simbólico que podemos tomar. Así como lo vimos en los textos, que nosotros somos simbólicamente representados como la tierra, donde es puesta la semilla. Asimismo también el Señor sanará nuestro corazón. Amén. Cuán bueno es el Señor. Y Lucas capítulo 8 verso 15, como último texto. Aquí hay una pauta también de cómo usted sabe que es buena tierra. Porque vimos en los textos que el Señor planta en buena tierra. Lucas 8:15. Dice la palabra del Señor: mas la que cayó en buena tierra, que dice, da una respuesta. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Fíjese cómo está ligado un texto con el otro, cómo el Señor responde una cosa con otra. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, haciendo representación a nosotros, al hombre, al Hijo de Dios, estos son, y da la respuesta de quiénes son esa buena tierra: los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Ahí viene esa palabra importante: con perseverancia. Con perseverancia. Cuán bueno es nuestro Dios. Cuán agradable es el Señor. Espero que esta corta meditación, porque el tema es muy extenso,
pero espero que haya quedado quizás claro, porque muchos ya lo teníamos como conocimiento, pero que haya sido de edificación a nuestras vidas. Y un punto que también quería dar, que ya se me estaba olvidando, es que el Señor perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, sana nuestro corazón. Pero tenemos que nosotros también poner de nuestra parte y saber que si Dios ya me perdonó en aquel momento, no vivir atormentado con aquello. Porque el enemigo va a poner en nuestras mentes: pecaste, 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 pecaste. Amén. Pude haber pecado, pero me humillé delante del Señor. Él me perdonó. Y vimos en los textos que Él se olvidará de nuestros pecados. Yo recuerdo una predicación de nuestra hermana Tamara. Yo retengo bastante las predicaciones que se hacen aquí. Y ella en su predicación dio bastante énfasis en que cuando Dios perdona un pecado, no hay que mirar atrás. No hay que mirar atrás, porque ciertamente eso nos puede hacer daño. Y esa predicación la cito, y es lo que les estoy diciendo. Es lo que les estoy diciendo. Si Dios ya perdonó nuestros pecados, procure estar seguro que Dios lo hizo. Porque cuando el enemigo venga a atacar su mente, usted pueda decir con firmeza y certeza: Dios ya me perdonó. Amén. Eso es algo muy claro que quería dejar. Y espero que una vez más esta meditación, este breve estudio de la palabra del Señor haya sido de edificación para nuestras vidas. Porque para mí lo fue bastante. Pongámonos de pie y agradecemos a nuestro Dios por su palabra.